¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Dios me los bendiga. Les saluda el pastor José Vidal de aquí del programa Entre Siervos. Agradecido con Dios por un episodio más que Dios nos permite pues producir y poder llegar a ustedes sin duda alguna con la certeza de que Dios está bendiciendo vidas. A través de este programa agradecemos a Vida y Fe TV quien nos ayuda a la producción de este material. Y les invitamos a que nos den seguir, les den like y que sigan nuestro canal para que caigan las notificaciones semana tras semana y que usted no se pierda ninguno de los episodios pues que van a estar llegando por este medio. Estoy muy alegre este día por la oportunidad que tengo de estar con una hermana que llevo ya 8 años de conocer, misionera, sierva de Dios, una mujer que ama la obra de Dios y que ama las almas y que siempre he tenido el deseo de poder platicar con ella y que ustedes conozcan un poquito de ella. Se trata de la hermana Dailin Choi y ella es pues misionera y qué bueno, Dailin, gracias por aceptar la invitación y gracias por hacer tu tiempo. Yo sé que te mantienes bien ocupada, pero gracias por estar esta mañana con nosotros. Tiempo para que saludes a la audiencia. Buenos días a todos. Para mí es una bendición, ¿verdad? El poder estar aquí en esta mañana y poder compartir del poder de Dios, ¿verdad? Porque Amén. eso es lo que estamos haciendo, ahí sí que glorificando a Él. Cuando una persona habla de un testimonio, no es para que vea a la persona, es para que vea a Dios actuando en la persona, ¿verdad? Amén, Entonces, amén. para mí es una bendición poder estar aquí, Pastor Vidal. Muchas gracias. Hemos trabajado juntos, ¿verdad? En las misiones, casi toda Centroamérica, ¿verdad? Predicando el mensaje de Dios y esto es lo que vamos a hacer en esta mañana, ¿verdad? Así que exaltar a Dios a través de nuestras vidas. Amén. Gracias, Dailin. La verdad, yo te conocí hace 8 años, muy sorprendido con todo lo que hacías en lo que era la logística y la organización de cada evangelismo, donde iban los evangelismos masivos. Y yo te miraba con tu computadora organizando aproximadamente 160 actividades diarias Ujú. en diferentes lugares. O Exacto. sea, llevar el control de todos los misioneros, verte en esa logística y pasan los meses, pasa un par de años y tengo la oportunidad de tenerte en la iglesia y cuando escucho tu testimonio me impactaba porque verte servir a Dios como le servís en las misiones, verte lo que haces y conocer el testimonio, de dónde venís, todo lo que viviste y experimentaste y verte servir a Dios como le servís, como amás a Dios, la verdad me impactó mucho y creo que va a ser de mucha bendición en este episodio, pues que puedan conocer un parte de tu testimonio. Contanos, Dailin, hablemos como dijo uno, empecemos desde el principio. Contanos de tu niñez, de tu origen, con tu familia. ¿Cómo crece Dailin Choi en el hogar? ¿Cómo funciona eso y cómo empieza todo ahí? Bueno, yo soy la segunda hermana, ¿verdad? Somos tres hermanos, mi hermana mayor, de ahí sigo yo y de ahí sigue mi hermano varón, ¿verdad? Pues gracias a Dios hemos tal vez no tenido lujos, ¿verdad? Pero Dios ha sido fiel y nos ha dado lo necesario, pero a veces nosotros como persona, bueno, ahorita tal vez lo entiendo un poco más. A veces solo nos preocupamos en las finanzas, en el que mi hijo tenga, el que mi hijo no le falte, pero a veces, bueno, en este tiempo se ve un poco más que la mamá y el papá trabajan, ¿verdad? Sí, tienen que Antes, salir. antes era normal que solo el papá trabajara, pero ahora no alcanza. Entonces, hay mamás que buscan o ven a la necesidad de aportar, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos tres hermanos y mi mamá quería pues que nosotros tuviéramos lo necesario o tal vez que llegáramos un poquito más, ¿verdad? Lo que ellos tuvieron, entonces mi mamá empieza a trabajar, ¿verdad? Mi papá siempre ha trabajado, él es mecánico y mi mamá empieza bueno, ella lavaba ropa ajena, viendo, ¿verdad? Cómo ingresaba cómo ayudaba a aportar. Y de ahí también ya empieza ella como ya a dejarnos un poco solos porque ya ella se va como casi por decirlo así tiempo completo, ¿verdad? En un horario de 7 a 3 tal vez o 7:30 o de 8 a 4 de la tarde en una casa, ¿verdad? En qué hacer, en oficios domésticos. Empieza ella a trabajar, entonces ya nos quedamos solo nosotros tres.
mi hermana la mayor, mi hermano el pequeño y yo, ¿verdad? Entonces nos quedamos nosotros. Me acuerdo que ella decía, cierren la puerta, no le van a abrir a nadie, ¿verdad? Y la comida la calientan y ahí, ¿verdad? Y se iba Tu ella. hermana, ahí cuando tu mamá empieza a aportar al hogar, como que la responsable de ustedes es tu hermana mayor. Ujú. Es la encargada de calentar la comida y de cuidar y digamos de que juntos hicieran la limpieza y todo eso. Ajá, sí, ahí entre las dos, ¿verdad? Mirábamos cómo el hacer la responsabilidad De la de casa. adultos, siendo Exacto. niños con responsabilidades de adultos, porque es una responsabilidad el poder calentar tu comida, ir por las tortillas, ¿verdad? Y servirte, es una responsabilidad, el atender es una responsabilidad, ¿verdad? Claro, Es la claro. responsabilidad que manejan las madres de familia. Entonces, ya nosotros vamos a iniciar con esa responsabilidad, ¿verdad? Ahí están pequeños, Dailin, y tienen que ir a la escuela. Sí, tenemos que ir a la Van a la escuela, escuela y regresan a calentar a la la comida. comida y a comer. Me acuerdo que mi hermana ya estaba en básico, si no estoy mal, y yo levantaba a mi hermano, ¿verdad? El pequeño, y le decía, vamos a estudiar, y él hacía berrinche, que no quería, y que no, El no, trabajo de la mamá ajá, de... no, te tenés que ir, le decía, te tenés que ir. Y yo jaloneando, y él llorando, y me lo llevaba a la escuela, porque estábamos en primaria, ¿verdad? En la misma escuela, y me lo llevaba yo a la escuela, entonces ya yo ya sacaba como esa responsabilidad de hermana, ¿verdad? Pero al final se termina comportando uno como una mamá pequeña, ¿verdad? Ajá. Exacto. Entonces ya mi hermana en básico y nosotros en primaria, ¿verdad? Entonces, siempre, como le digo, viviendo en como se puede decir que es una vida cotidiana de las familias promedio, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Se vuelve Exacto, común que los hijos aportan de esa manera al hogar, ¿verdad? exacto. El papá sale, mamá sale, los hijos cumplen con una responsabilidad que a muy temprana edad, ¿verdad? Exacto, a muy temprana, edad, exacto. Sí, la misma necesidad. La misma necesidad, como le digo, no es que no tuviéramos nada, pero a veces los papás se forjan metas y tienen que sacrificar, ¿verdad? Se Ciertas sacrifica. cosas, ajá, para poder que uno pueda tener lo mejor que lo que ellos tuvieron, ¿verdad? Ok, me imagino, bueno, nosotros no vivimos eso, pero ya después nos tocó que verlo, ¿verdad? En cuestiones cuando los papás les toca una emergencia, lo que sea, la hija mayor, aunque sea todavía una niña, se Ujú, queda a cargo de. exacto. Y en otros casos, en este caso, como el de tu familia, pues Ujú, tuvieron que desenvolverse con responsabilidades de adultos a muy temprana edad. ¿Y exacto. cómo es la relación en el hogar? Eh, Bueno, mi familia se puede decir así de que es una familia de unión libre, ¿verdad? ajá, No, ellos no estaban casados, ellos solo estaban unidos. Nosotros, y como le digo, ¿verdad? Somos tres hermanos y nuestros padres empezamos a vivir, ¿verdad? Cada quien con sus responsabilidades, el estudio, el trabajo, pero siempre como que hay algo en la familia que no, ¿verdad? La verdad es que cuando Dios no está en un hogar, aún con dinero o sin dinero, siempre va a haber un punto de quiebre, por decirlo así, claro, ¿verdad? una flaqueza en el hogar, Exacto, o una deficiencia, mejor deficiencia, dicho, ¿verdad? ajá, Entonces, y es tal vez el amor, la paz, la armonía, la comprensión, ¿verdad? Que al final Dios lo da a uno, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu en Dios que lo ayuda a comprender, lo ayuda a ayudar, a colaborar, a ser pasivos, no agresivos. Pero cuando está esa carencia, que tal vez la gente no la nota, pero sí es algo que da a delucir cómo es que vive una familia sin Dios y cómo es que vive una familia con Dios, ¿verdad? Entonces, sí es un hogar donde hay un poco de conflicto, ¿verdad? Entre los padres, entre la mamá y el papá, tal vez falta de respeto, por decirlo así. Y el problema de la falta de respeto que ya llega a un punto donde ya es un maltrato, un abuso, ¿verdad? Que se viven entre ellos como padres. Y pareciera que los niños no prestan atención, pero los niños están prestando atención. O sea, claro, pareciera que los niños no están oyendo, pero ellos están diciendo, mi papá le dijo esto a mi mamá. A mi mamá no le dio comida a mi papá. ¿Por qué será? ¿Está malo del estómago o están peleando, verdad?
Ellos A ti te empiezan. tocó vivir esta clase de conflictos donde tu papá y tu mamá tenían bastantes problemas. Sí, Yo sé que desde muy pequeños lograron comprender que algo no estaba bien ahí. sí, sí, la verdad de que sí, porque no sé, ahorita es diferente porque los niños son más expresivos, hablan y dicen. Antes uno era como más callado, Callado. más tranquilo y uno analizaba porque no le podía ir a decir, mira, ¿qué te está pasando mamá o papá? Porque tal vez puede sonar como una falta de respeto, ¿verdad? Ujú. Entonces uno solo como que miraba y decía, ¿qué estará pasando aquí, verdad? ¿Por qué mi mamá está así? ¿Por qué ellos están actuando así? ¿Y sabe cuál es el problema muchas veces de esto? Que yo aún de grande lo pensaba y podemos decir esto, ¿será que es por mi culpa que están peleando mi papá y mi mamá? Cuando ya llegaste a tener como Sí, que un poquito más de uso de razón, ya grande, mm, ya tal vez como unos, puedo decir unos 4 o 3 años atrás, que yo a veces decía, ¿será que mi papá, será que es mi culpa? ¿Será que no yo hice era el bien? problema. Exacto. ¿Será que yo no hice bien esto? ¿O será que mi hermano, que porque no le gusta ir a la escuela, será el problema eso? Pero a veces nosotros no tenemos los problemas. O sea, el problema de la familia, a lo que voy, o de un mal matrimonio, no son los hijos. Cuando hay conflicto en el hogar entre padre y madre, cuando hay esos problemas donde hay, hay una escalada, ¿verdad? Que de un disgusto, ahora ya hay ofensa, ya hay malas palabras e incluso la agresión física de ambas partes, ¿verdad? Ya ahí el ambiente es malo Sí. y a veces puede pasar que los jóvenes se sienten y los niños se llegan a sentir culpables porque cualquier cosita enciende el fuego. Ujú, Entonces exacto, no hizo el deber el niño, la culpa es tuya, empieza un gran problema y el exacto. niño llega a pensar, yo tuve la culpa, pero lo que él no sabe es que ya hay una fractura en la En el relación matrimonio. Exacto, que enciende todo problema. No sé si exacto. te tocó vivir ese momento donde... Sí, sí, porque al final uno ve la molestia entre los padres y la raíz es tal vez porque, no sé, tal vez se pelearon ellos, ¿verdad? Y el problema es de ellos, pues, pero nosotros decimos es por mí y no es así. Entonces, uno a veces piensa, tal vez si yo no hubiera nacido, mi mamá no se hubiera quedado con mi papá y ya estuviera feliz en otro lado, ¿verdad? Ujú, Porque yo los até, yo los ujú. amarré, ¿verdad? Por culpa mía, por Por mí. mí es que están juntos ellos y están viviendo así. Puede pensar un joven, puede pensar un niño. Yo trabajo con niños, soy maestra de niños en mi iglesia, también con preadolescentes, soy maestra de preadolescentes y a veces miro actitudes y yo digo, este niño está pensando lo que yo pensé, ¿verdad? De que tal vez por mi culpa mis papás están peleando, tal vez por la culpa de mi hermana o mi hermano, o algo no hicimos bien, ¿verdad? ¿Y te ha tocado eso donde ellos te dicen, es que yo siento que yo tuve la culpa del Claro, problema de mi papá? O mi papá y mamá están molestos, yo creo que yo fui el culpable. sí, Y viene a tu mente de que no es eso, no que hay exacto. que todo enciende un fuego en la casa a veces. Exacto, sí, a veces puede ser la mínima cosa y ya, el papá es que por tu culpa es que no lo miras y esto, entonces el niño cree que el problema es él, ¿verdad? Y no es él. No que ya es, Es la mala comunicación entre el esposo y la esposa, algún celo, ¿verdad? también los celos. Alguna mala experiencia, tal vez una infidelidad anterior, ¿verdad? Ya Exacto, queda esa, como le digo a mi hermana, ya cuando hay una infidelidad, ya no, la persona ya no confía, se pierde la confianza. Entonces, exacto, ya cualquier cosa es problema, cualquier cosa es problema. claro. Y ahí sí que como le vuelvo a recalcar, ¿verdad? Que cuando Dios no está ahí, siempre va a ser problema, siempre. En medio de todo eso, o sea, creces en un hogar donde hay conflicto entre papá y mamá, no hay comprensión, no hay buena comunicación, Exacto. hay muchos problemas muy frecuentes Sí, porque llega a ser tan tedioso que es casi que todos los días, 3 veces por semana los problemas. sí, sí. Incluso, ¿verdad? La palabra lo habla. La palabra lo habla, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? A veces que es mejor comer lentejas, ¿verdad? En una casa donde haya paz, que en un banquete donde sea una ira o sea algo, Donde hay conflicto. ajá, algo que uno dice, yo tengo campero aquí, pero mi papá está matando a mi mamá allá en la sala, ¿va? O que usted diga, hay una mi tortilla con queso caliente, pero mi papá y mi mamá están abrazados en la banqueta, tal vez viendo a Exacto. la gente pasar y están tranquilos, Que hay ¿verdad? paz. Exacto, que hay paz, ¿verdad? Entonces, ¿Qué es lo peor que te toca ver en el conflicto de padres? O sea, que te marcó, que puedes decir, eh,
ya a esta edad, sirviendo a Dios, siervos de Dios, como que uno ya superó todo esto, pero que Sí, quedan esos recuerdos claro, marcados ahí quedan. de esos momentos de conflicto fuertes que muchas veces nos toca ver, vivir, Ujú. experimentar. ¿Hay algún problema que vivieron que decís, wow, yo recuerdo que vi esto y me impactó, ¿verdad? Sí, yo, como le digo, somos tres hermanos y en la casa siempre habría ese problema o que se terminaban, ¿verdad? Gritando, ofendiendo, ¿verdad? Los dos, ¿verdad? Ahí no había, ahí había empate, ¿verdad? Tanto mi mamá como mi papá y así, ¿verdad? Los dos. 50-50, Ajá, ahí, iban empates, ajá, uno a ahí uno. 50-50, ahí los dos, ¿verdad? Se molestaban y llegaba un momento donde ya llegaban a los golpes, ¿verdad? O sea, viviste el momento donde tu papá Sí, no, y también tu mamá. sí, nosotros con mis hermanos vimos, ¿verdad? Cómo mi papá le pegaba a mi mamá, la ofendía con palabras duras. Fuertes. Sí, sí, que uno dice, yo nunca esperé que mi papá le dijera eso a mi mamá, ¿va? Y que mi mamá, no sé si en la misma ira o en la misma deseo de defenderse o en el mismo fuego, ¿verdad? Del conflicto, Ajá, ajá. del conflicto tenía que meter manos también, ¿verdad? Entonces, los dos se peleaban, los dos se agarraban. Entonces, mi hermano y mis hermanos, cada quien miraba, como le decía a usted, le afectaba de diferente forma, ¿verdad? Le Claro. afectaba de diferente forma. Pero sí es duro y crítico el ver a tus padres golpearse. Sí, sí, yo me imagino que ahora un niño se siente solo de ver que se gritaron y dirán que se van a separar, va, o no sé, ¿qué piensan? Que los, um, los pone con miedo, por decirlo así. Ahora a verlos golpearse, Y es tú duro. viste eso. Claro, sí. Nosotros con mi hermano los vimos, mi hermana, mi hermano y yo vimos eso. Nosotros, ahí sí que si nos llamaran de testigos, ¿verdad? Podemos ser testigos De- verdaderos de lo que lo que pasó en esos momentos, en esos años de golpes, de discusión. Mi hermana, ¿verdad? Ella se ponía muy mal cuando miraba eso. Mi hermano solo se quedaba en una cama viendo cómo se agarraban allí, ¿verdad? Y yo tratando de separarlos. No, no es que me crea la héroe, ¿verdad? Pero al ver a mi hermana ahí tirada, como ella estaba como que le agarraba un mal, va, ella se engarabataba y se le torcía la boca de ver a mis papás, de la impresión o del shock, de ver cómo ellos estaban golpeando. Y mi hermano ahí en la cama ahí, y yo viendo. Todos llorando. Sí, Sí. todos ahí mal. Y tú en medio tratando de Sí, separarlos. tratando de separarlos. Cuando yo te escucho, yo sé que este testimonio va a bendecir a muchas vidas porque ¿cuántos no se pueden encontrar en una situación Sí. así? Donde ven a papá y mamá en el conflicto y sentirse impotentes, por más que luchan, el conflicto sigue. Tu hermana le afectó, digamos, los nervios, se Ujú, engarabataba, se quedaba ujú. como que un derrame le estaba cayendo. Exacto, así. Y de alguna manera también ayudaba a que tus papás apaciguaran un poquito, porque ya Ujú. la atención era con ella. Sí, porque ya de verla a ella en esa condición, ya ellos ya no sé qué pensaban, o ya les daba miedo, no sé, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar después? Y ya ellos como que ya paraban. O a veces llegaban los vecinos, ¿verdad? Más Sí, nuestra vecina del lado derecho, ¿verdad? Ella llegaba y le decía, mira, Mari, calmate, mira esto, mira a tu mira, hijo. ajá, mira, empiecen en los patojos. Y empezaban a hablar, ¿va? Y a veces costaba entrar en razón. Pero fíjese que hubo un momento donde no sé si fue el más duro. Yo la verdad, eh, mm, yo tengo, se me olvidan ciertas cosas, ¿verdad? Mi hermana a veces me dice, mira tal cosa, ay, no me acuerdo, le digo yo. Entonces, me acuerdo que una vez, yo creo que esa fue la más dura, donde mi papá se peleó con mi mamá así muy, muy fuerte, la verdad. Yo creo que si los vecinos ven esto, van a decir, era cierto, porque hasta aquí oíamos, ¿verdad? Entonces, se pelearon así bien fuerte y uno de hijo grita, uno de hijo grita, uno de hijo llora, uno trata de hacerlos entrar en razón, pero no puede, uno no puede. Ahí ya el furor ya está hasta lo más alto y ahí es donde muchas familias es donde pasan asesinatos por causa de la ira, por el no saber qué hacer. Ahorita
Yo, como le digo, me gusta mucho ver todo eso, lo de la familia, y veo cuando dicen, es que yo oí una voz que me decía que lo matara y mató a la esposa y mató a los hijos. Hay un caso muy Sí, frecuente que hay acaba de casos que ver. sí se acaban Sí, de que ver. se acaban de ver de que la persona, con tal de acabar con esto, mata a todos. Y es increíble, pero si hay un matrimonio que no teme a Dios, que no busca a Dios, no solo se está destruyendo el matrimonio. Si son 5 hijos, 5 vidas se están destruyendo. Sí, está destruyendo la estima, el concepto de padre, Exacto, concepto de madre, concepto de matrimonio, donde exacto. hoy vemos jóvenes que dicen, no, yo No, nunca me voy a ujú, casar. no, no quiero tener hijos, dice. Yo no tener Sí, hijos, el mismo trauma. exacto. Entonces, sí afecta, ¿verdad? Afecta psicológicamente, ¿verdad? Moralmente, incluso de la forma de la autoestima, ¿verdad? Como lo hablábamos. Pero es increíble cómo el enemigo se ensaña en destruir una familia. Claro, Porque si él destruye un matrimonio, hablemoslo así, si él destruye un matrimonio, ya destruyó varias vidas, ¿verdad? ¿Por exacto. qué? Porque los hijos, No se trata solo de una vida, se no. trata de varias vidas ahí que ya. Incluso si lo miramos de este punto de vista, destruir generaciones. Exacto. Así, hasta así llega. Uno no lo ve, uno dice, me destruyó a mí. Uno no lo No, ve en ese desde momento. te destruyó a ti, tu hijo, tu nieto y tu bisnieto. Sí, Exacto. eso, por eso es lo que a mí me encanta mucho lo que es lo de la familia, hablar de las generaciones, porque así cuando una vida es salvada, se salvan generaciones. Aquí, esto me lleva a otro punto. Hasta el día de hoy, tu papá y tu mamá siguen juntos, Sí, ¿verdad? siguen Y juntos. estamos viendo de que tú eras una niña ahí. Ujú. Estabas en la primaria, no habías entrado a los básicos No, eh, ya y, para el básico, y ya digamos. ibas a dar Ujú. ese paso de la adolescencia, ¿verdad? La Exacto, adolescencia. de la Y adolescencia. está pasando eso. Eh, Hubo un momento donde hubo quiebre, donde ya dos personas no se logran comprender y cada quien agarra su camino. Sí, hubo un momento donde ya la situación se hizo muy, muy fuerte y mi mamá se va un momento de la casa, ¿verdad? Ella se va de la casa. Sí, fue un tiempo no largo, pero por muy corto que sea, te quebranta, te afecta como hija, ¿verdad? Porque fíjense que uno como hijo dice, yo quisiera, le gusta elegir, ¿verdad? Le gusta elegir, pero nunca pasa en tu vida como niño con quién me voy a ir. Sí, Ay, nunca piensa uno, al ujú. pasar esto, yo voy a decidir quedarme con mi papá o irme con mi mamá. O sea, eso no está en la mente de No, un no niño. está en la mente. No, usted puede decir, si yo quisiera vivir allá. Yo tengo un sobrino que dice, yo quiero ir a Brasil, quiero ir, elige países para viajar, ¿verdad? Ajá. Pero nunca va en la mente de decir, yo un día que mi papá se deje, me voy a ir con mi mamá y que se me va. Nunca. En un niño nunca va a pasar eso. Pero muchas veces llega a ese punto, Y te tienes que decidir. tocó ese momento, Dailin, a vos y a Bueno, tus a hermanos. mí no me preguntaron, ¿verdad? A mí ni a mis hermanos nos Tu preguntaron. mamá se fue y te quedaste en Sí, casa. nos quedamos un tiempo. La verdad no sé cuánto tiempo nos quedamos solo con mi papá y en la casa, pero la verdad que Dios tiene todo bajo control. Un misionero, Enoch, no sé si se acuerda de Enoch, me decía él en Costa Rica, me decía, Daylin, aún lo malo que le pase a uno, Dios ya tenía preparado eso. Pero aún así le decía yo ahí en Costa Rica, sí, porque nos va a servir para algo, decía él. Entonces nosotros nunca pensamos, como mis papás ya no saben vivir, vos andate con mi papá, yo con mi mamá y ahí que miren lo que hacen nunca. Porque, sabe, pastor, uno de hijo siempre quiere ver junto a sus papás. Exacto. Aún ya grandes. Exacto. Aún ya grandes, uno quiere hasta que estén viejitos o que se mueran juntos, ¿verdad? Pero uno los tuvo ahí, pero ya el verlos separados, para mí, cuando me dicen, fulano se divorció o se dejó, para mí es algo muy difícil, muy triste porque digo yo, no, el enemigo lo logró. Eh, El Al enemigo lo final logró. ganó él. Exacto. Dailin, aunque fue corto el tiempo que tu papá y tu mamá se separaron por todos los conflictos que tenían, eh, ¿qué pasa en la mente de Dailin ese tiempo? Que tu mamá no está en casa. La verdad de que como le digo, es un momento difícil, es un momento duro para uno de hijo, ¿verdad? Porque
los papás muchas veces piensan en ellos, pero no piensan en el daño que le están causando a sus hijos. Ujú. Porque si ellos llegaran a pensar, si con esto lastimo a mi hijo, no actuarían como actúan. Pero lastimosamente no lo hacen. Entonces, ese momento donde mi mamá no está, pues ya nos toca a nosotros con mi hermana a ver qué hacemos, tal vez echar bastimentos, ¿verdad? Porque Que mi tu papá llevara trabaja, comida al ajá, trabajo. sí, echar bastimentos, preparar la comida o el Esperarlo almuerzo. con comida. Ajá, exacto, la ropa del trabajo. La ropa de trabajo. Exacto. ¿Es mecánico tu papá? Sí, es Guau, mecánico, ajá. Entonces, nosotros teníamos que ver con mi hermana y teníamos a mi hermano el pequeño, ¿verdad? Entonces, sí, como le digo, hay responsabilidades que uno no está esperando, pastor. Uno no está esperando vivir eso, pero al fin el conflicto, ¿verdad? Al final de ese conflicto trae una bendición, ¿verdad? Porque, como me dijo una vez el pastor Hamilton, perdón, Archila, Sí, el me ciervazo. dijo, sí, es un gran hombre de Dios, me dijo, mi hija me dijo, si nosotros miráramos las cosas con los ojos de Dios, nosotros ya pensaríamos diferente, pero nosotros no lo hacemos. Entonces uno se agobia en el conflicto, pastor. Uno dice, aquí no hay salida. Uno dice, no, para estar así mejor, ¿no? ¿Verdad? Para estar así. Y en esta situación de una familia conflictiva, de una familia donde no está Dios, donde hay violencia, donde hay humillación, uno dice, no, yo voy a buscar felicidad en otro lado, ¿verdad? Voy a buscar amor en otra situación. ¿En dónde? ¿Dónde me puedo encontrar yo más tranquila? Porque en mi casa solo problemas, ¿verdad? Y tú lo viviste también porque a eso iba, que Ujú. una cosa empuja a la otra. Exacto, Porque eras un adolescente ya, digamos, en los básicos. exacto. Sí, porque al final uno de joven tal vez no está esperando que a cada rato lo estén abrazando y besando, pero donde uno encuentre un lugar de refugio, ¿verdad? Un lugar de paz, uno está hecho, ¿verdad? Como le digo. En el caso tuyo, Dailin, por eso yo decía que es fácil verte ahora Ujú. y uno se queda sorprendido todo lo que haces para Dios, cómo Sí, Dios te usa y todo, pero nadie sabe este trasfondo, ¿verdad? sí, Porque tú no. también, tú tuviste que visitar, digamos, refugiarte en el alcohol, en las fiestas. Sí, nosotras con mi hermana, me acuerdo que antes aquí en Santa, ¿verdad? Que había muchos conciertos o discos, que va a Ujú. venir no sé qué grupo, que va a venir tal grupo, y nosotros decíamos, vamos, vamos. Y mis papás nunca se preocuparon en decir, ¿será que van a A ver a qué regresar o horas no? vienen, ¿no? Ajá, ¿qué estarán haciendo, va? O las acompaño, ¿verdad? No. No. Nosotros nos íbamos, nos cambiamos, nunca, mi papá nunca nos dijo nada, mi mamá tampoco, ¿verdad? Tal vez porque, no sé si era confianza, no sé, ¿verdad? Pero nos íbamos con mi hermana y Tal dos, vez los tiempos eran diferentes sí, como ahora también, también, ¿verdad? también, 2 de la mañana, nosotros ahí en el baile con mi hermana, ¿verdad? Y como mire, pastor, a veces los papás tienen un concepto de los hijos. Ay, no, mi hijo no mata una mosca. Pero a veces es mosquerío el que mata, ¿verdad? Porque no están ahí. Entonces a veces los papás dicen, no, mi hijo es bien tranquilo. Y muchas veces no saben que tal vez su hijo se droga, ¿verdad? ¿Verdad? Dailin, ¿tú tenés recuerdo cómo fue que te involucraste en probar el alcohol y emborracharte? La primera vez, ¿cómo fue? Porque algunos cuando hemos tenido a alguien acá en el set, dicen, todo empezó con una broma. Ujú, Todo empezó solo para probar, como algo como ujú. que era chiste, y después resultan que ya Sí, se vuelve un dependientes. vicio, Sí, ajá. exacto. No, así exacto, decir, mira, esta fue la primera vez que yo me tomé una cerveza, ¿verdad? O algo. No, pero sí me acuerdo que siempre que íbamos a los bailes, ¿verdad? A eso íbamos, porque no va a ir usted a un baile a ver, ¿verdad? Entonces, al final, el involucrarse también te enreda, ¿verdad? Sí. Me involucro en el baile, pero aquí todos están tomando, voy a tomar yo también, ¿verdad? Aquí todos se están besando, me voy a besar yo también. Entonces Y ya todos empiezan ya a contaminar. Al final es eso, se pastor. vuelve común todo lo Sí, que todos están sí. haciendo, yo lo estoy haciendo. Ya todo se empieza a hacer normal o a dejar que el ambiente fluya y ya termina haciendo uno cosas que no tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros con mi hermana siempre íbamos, ¿verdad? Ahí a los bailes, a las actividades, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Yo no sé si mi hermana se acuerda, pero una vez me dijo,
gracias a Dios que nunca nos pasó nada, hablábamos con él. Y mira, y tomaban juntas. Sí, Y se emborrachaban así, decía, ay, me siento bien mal o te ves bien mal. O sea, sí lo... pues la verdad mi mamá nunca nos reclamó y nos dijo, ¿ustedes por qué vienen tomadas o por qué vienen Sí. así? No, nunca. Nunca hubo una reprensión así. No, nunca. No sé, como le digo, no sé si se dieron cuenta o no, pero nosotros con mi hermana sí. Nosotros sí. Y las dos se emborrachaban juntas. Sí, las dos tomábamos, las dos bailábamos y nos íbamos ahí sí que tal vez a buscar un momento de paz, de esperanza o de distracción De que- todo el conflicto. en de la todo casa. lo que se vivía, aunque tal vez no era la salida, ¿verdad? Claro. Pero al final, pastor, nada llena el vacío. ¿Sí? Nada. Nada llena el vacío, nada llena el vacío, ni las fiestas, ni las drogas, ni los hombres, ni las mujeres, ni el dinero. Nada llena el vacío porque ese vacío solo lo puede llenar Dios. Solo Él. Solo ¿verdad? Dios, Solo exacto. Dios, sí. Hoy pues, este mensaje llega a muchos que están de repente buscando el refugio Ujú. tal vez en los brazos de un hombre, Ujú. tal vez en las drogas, en el alcohol, en las fiestas o en las aparentes buenas amistades, Exacto, ¿verdad? sí. Sentirse como que bien alrededor de un grupo de jóvenes con influencia tal vez, Ujú. porque es hijo de fulano, hijo de mengano, son mis amigos, Ujú. pero realmente nada llena ese vacío, solo Exacto. Cristo. Exacto, así es porque si así fuera, yo todavía seguiría en los bailes, tal vez ya hasta en la calle ya tomando, ¿verdad? O no sé, con un montón de niños, ¿verdad? Que saber ni de quién sería. Porque Sí, al final exacto. el pecado lleva a eso, pastor. El Exacto. pecado, la gente lastimosamente no ve al pecado como pecado. No No lo lo ve ve. tan grave. No lo ve. Porque si la gente dijera, si yo hoy me tomo una cerveza y viera en mi futuro que a los años voy a ser un borracho, Alcohólico. un alcohólico en las calles, tal vez no lo tomaría y lo pensaría. Si el drogadito diría, si hoy pruebo un poco de droga y al futuro se viera ya como una persona ya fuera de sí en su comportamiento por la droga, no lo haría. Pero como la gente lo ve como distracción, como por deporte, digamos así, ¿verdad? Diversión. Sí, entonces no ven consecuencias, pues. Ujú. Ven el placer, pero no la consecuencia del placer, ¿verdad? Exacto. Entonces la gente vive como vive ahora, ¿verdad? Pero la verdad de que, como le decía, ¿verdad? No hay un momento exacto que digo, mire, la primera vez que yo tomé fue porque me la regalaron. No. Pero incluso hablábamos una vez con mi mamá, ¿verdad? Que una conocida de nosotros, ¿verdad? Ella hacía comida, ¿verdad? Hacía comida y como usted dice, se ve normal, ¿verdad? Ujú. Hacía caldo, vengan a comer aquí, tu cervecita, le decía a mi mamá, vaya ahí con jugo de ocho, que no sé qué, ¿verdad? Entonces, vino dice, Sirve de alimento. ajá, Sí. uno dice, es normal, es Sí. normal, pero imagínense si mi mamá se hubiera vuelto una charra, ¿verdad? Como se Ujú. le llama así aquí, Ajá. ¿verdad? En otros países tiene diferentes Sí. nombre, pero, o que nosotros, hermano, nosotros en los evangelismos hemos visto jóvenes que uno dice, Destruidos en la sí, calle por el en la alcohol, calle, por las drogas. sí, en Costa Rica me acuerdo que vimos en una esquina unos puros muchachos bien drogados, incluso mi hermana les fue a hablar con otro hermano esa vez allí en Costa Rica y al tiempo que nos venimos de allá, vimos a través del Facebook, ¿verdad? Que ahí donde estuvimos en esa iglesia, el domingo él estaba sirviendo. Y nosotros dijimos, ay, pensamos que de haber aceptado iba a volver a lo mismo, ¿verdad? Pero no, ahí estaba él contento y trabajando. Y me dice mi hermana, mira, ese muchacho estaba con el grupo de jóvenes que se estaban drogando y le fuimos a hablar. Y ahí pensamos que ahí había quedado la palabra botada, pero hizo algo porque al tiempo él estaba sirviendo en la iglesia. Darling, ¿y cómo le hacían con la parte económica? Porque para tomar cerveza, para ir a las fiestas, se necesita dinero. Claro, pero como ¿Cómo? usted sabe que, ¿verdad? Que el enemigo con tal de agarrarlo a uno hasta gratis le dan, Había ¿verdad? gente que las invitaba. Pues me imagino que sí, como le digo, yo tengo corta memoria en todo eso, ¿verdad? A veces dice que los psicólogos dicen eso, no sé qué tan cierto, ¿verdad? Que uno no recuerda muchas cosas porque tal vez el dolor fue tan fuerte que eso reprime, es como un escudo, ¿verdad? Que tiene la Mm, mente. No sé si será así, pero hay no, me cosas imagino que sí. que yo no me acuerdo. Y me dice, hermano, ¿no te acordás de eso? No, si nosotros y empieza ella, ¿verdad? A Tu decir, hermana sí ajá, mi tiene como hermana se que... acuerda bien, mi hermana se acuerda re bien. Y yo le digo, ay, no, boludo, qué vergüenza.
Pero al final, sí, porque al final el diablo eso hace, hermano. El diablo, el Señor le da un aspecto de hombre o de mujer a uno, ¿verdad? Que lo quiere ver bien, Dios lo quiere ver bien a uno. Pero el diablo viene a torcer, ¿verdad? A torcer la figura, el comportamiento del hombre, ¿verdad? Él interfiere con el propósito de Sí, Dios en cada sí. ser humano. Lo destruye, ¿verdad? Él vino a destruir. Ajá. Rompe la calidad de ser humano, de persona que Dios ha Al creado. final tu mamá regresa a la casa, Sí. pero siguen los conflictos. Sí, ellos no eran casados. No eran casados, ¿verdad? Ella regresa a la casa y cuesta, porque no es, cuando Dios no está, no, las cosas no sanan de la noche a la mañana, ¿verdad? El proceso como que se hace más largo o incluso nunca llegan a sanar, ¿verdad? Entonces ella vuelve a estar en la casa, ¿verdad? Y enfrente de nosotros está la iglesia. Frente a tu casa, exacto, eso te iba a Ministerios decir. Cristianos El Gran Yo Soy, el pastor Daniel Velázquez. Y me acuerdo yo me acuerdo de que una hermana que ya está en la presencia del Señor, yo trabajé con ella en célula. Me acuerdo que hermana Estela, y me quebranta un poco mencionarla porque ella fue mi líder. Fue mi líder y trabajé mucho tiempo con ella y una mujer que respeto, gracias, que respeto y admiro, ¿verdad? Por ese trabajo. Yo me acuerdo muy bien, no sé si estoy mal, de que esa vez yo estaba en la ventana de mi casa cuando venía hermana Estela con otra hermana y la fueron a visitar a ella. Pero, ¿verdad? Uno a veces no cree que Dios pueda hacer las cosas. O tal vez no es que no crean Dios, es que cree que la situación está tan difícil que ya no hay solución. Ajá, uno cree que no se Eso puede. es, que no hay salida. Uno se da por vencido. Exacto, entonces cuando llegan ellas, ¿verdad? Empiezan a trabajar a mi mamá, la empiezan a invitar y empieza mi mamá a ir. Tu mamá es la primera que da ese paso Mi mamá es de la primera. acercarse a la iglesia, empezar a Sí. buscar de Dios. Mi mamá es la primera que empieza a ir y yo digo, ay, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que ella vaya, ¿verdad? Qué bueno que ella vaya. Pero ella empieza a ir y de ahí empiezo a ir yo. De ahí empieza a ir mi hermano y ya de último llega mi hermana. Entonces ya uno no solo va así, hermano. A mí me gusta, ¿verdad? Yo amo los temas evangelísticos y amo ver cómo la gente pasa, pero amo a ver más cuando la gente tiene un encuentro personal con Dios. Porque ahí cuando uno encuentra a Dios, venga lo que venga, uno trata de no alejarse, porque ya lo conoció. Tal vez no al 100. La palabra dice que Dios nadie lo ha visto, ¿verdad? Sino que el Hijo le ha dado a conocer al Padre, Sí, ¿verdad? Ajá, entonces, yo me acuerdo que mi mamá llega a la casa, mi mamá ya estaba yendo a la iglesia. Entonces, la iglesia está enfrente de nuestra casa y arriba vive otra hermana que va a la iglesia, hermana Angelina, ¿verdad? Ella es misionera también. Y me acuerdo yo que uno ya queda herido, pastor. Uno queda resentido con el padre o con la madre, o hasta con los hermanos. Sí, o sea, son heridas que ahí Sí, están. son heridas porque yo le digo a mi mamá, el hijo le agarra odio al padre. Ya le agarra odio al papá, le agarra odio a la mamá. Resentimiento, Sí, rencor resentimiento, rencor, ya no los ve uno igual, ¿verdad? Porque no solo se están dañando ellos, nos están dañando a nosotros. Entonces ya queda uno, eso va. Ya la situación lo amarga a uno. Entonces llega un momento donde, bueno, mi mamá ya empieza a ir, ¿verdad? Pero como Dios trata con cada uno de diferente manera, Claro. porque el propósito es diferente. No mejor, sino que diferente. Entonces llega ese momento donde yo vengo y yo ya estaba cansada, pastor. Yo no sé qué tan duro es llegar a un punto de pensar en el suicidio, ¿verdad? Pasó en tu mente Sí. quitarte la vida. Sí, yo he contado esto en la iglesia y yo me acuerdo muy bien que yo decía, me acuerdo que esa noche, o sea, yo ya no le daba sentido a la vida, ¿ves? Por más que fuera a los bailes, por más que me fuera a divertir, a tomar, a distraerme, cuando uno regresaba a la casa, pues todo seguía igual, ¿verdad? No había un cambio. Exacto. Y claro, ¿cómo iba a ver si Dios no estaba ahí? Entonces en ese momento llego yo y yo le digo al Señor, ¿verdad? De que, bueno, yo
sí he escuchado de Dios, hermano. ¿Quién no ha escuchado de Dios? Exacto, el evangelio es Sí, predicado en todos pero lados. no hemos tenido ese encuentro, El ¿verdad? encuentro personal con Él, Personal ese con es el Dios, asunto. exacto. Y eso es lo que cambia las vidas. Entonces me acuerdo yo que esa noche, yo ya estaba decepcionada. Me acuerdo que mi papá y mi mamá estaban sentados afuera con mis hermanos, si no estoy mal, pero ellos estaban afuera. La cosa es que yo estaba solita adentro, ¿verdad? Y yo fui y agarré un gilet, ¿verdad? Guau. Y yo dije, no, dije yo, ya no. Yo como le digo, uno ya, esto ya no va a cambiar, ¿verdad? Entonces yo dije, ya no, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir yo aquí? Saber si van a cambiar, saber qué va a pasar, ¿verdad? Con nuestro Ujú. futuro. Yo dije, no, mejor me voy a quitar la vida. Eso fue lo que yo pensé. Esa fue mi solución en ese momento, ¿va? Porque Y lastimosamente, agarraste, sí, sí, tuviste sí. en la mano el gilet. Yo estaba sola en la casa adentro, ellos estaban afuera. Entonces yo dije, aquí nadie me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Nada. Sí. Aquí dije, es ahora o nunca, ¿va? Entonces esa fue la solución que a mí se me ocurrió. Entonces yo agarré ese gilet y me acuerdo muy bien, ¿verdad? De que yo iba a cortarme las venas, pastor. Ese era mi rescate, mi salvavidas en ese momento, Eso. ¿verdad? El acabar con mi vida. Y cuando yo iba a hacer eso, yo Wow. escuché una voz que me dijo esto, me dijo, si te matas, vas a ir al infierno. Y ¿quién no sabe del infierno, verdad? Sí. Nosotros en la escuela tratamos de enseñarle a los niños todo eso. Y cuando yo escucho eso, yo dije, no, sufro aquí y ir a sufrir allá por siempre. Eso no tiene chiste, dije yo. Si yo lo que quería era ya que calmara la Y situación. estabas, Dailin, estabas ya en el momento Sí, sí, no, yo ya, estaba a hacerlo, ya pastor. listo, Yo, ya lista sí, para. ya lista. Yo tengo mis venas bien resaltadas, entonces dije, aquí no me va a costar. Entonces yo dije, eso fue, yo lo pensé y lo iba a hacer cuando escuché esa voz tan clara. Nunca la voy a olvidar. Aún a veces siento que me resuena en mi mente, ¿verdad? Que decía, si lo haces te vas a ir al infierno, si te matas te vas a ir al infierno. Eso fue. Wow. Y en realidad eso es, pastor. Eso es, Eso pues, es. eso es. La gente cree que acabó Era, aquí. era, era Dios, era Dios interviniendo en Exacto. un momento crucial Crítico. en tu vida. Crítico. Tal vez la gente no va a entender mucho esto, pero el que esté pasando por esto va a decir, es Claro, cierto, esa es la salida, eso es lo que yo estoy pensando hacer ahorita. exacto. Pero eso es lo que me dice a mí hasta aquí, pero no. Entonces cuando yo escucho esa voz, me levanté, yo dije, no, sufro aquí y hubiera sufrir allá, no por minutos ni segundos, por toda la eternidad. Entonces me levanto, salgo, me levanto y ahí estaban, por eso es que yo me acuerdo que yo estaba afuera, ellos estaban ahí y ahí estaban ellos, pues sí, platicando, ¿saben? Pasé de largo. Fui a buscar a Man Angelina, toqué, ¿quién? Man Angelina, soy yo, Dailin. Le dije, pasa adelante. Y yo le dije, Man Angelina, le dije, yo yo no sé qué hacer, le dije, mire, Tú fuiste, sí, yo, saliste ahí directo, a buscar fuiste a a la buscar hermana. a la hermana Angelina Ajá, a decirle, ya no aguanto más. O sí. sea, tomaste la decisión. Sí, yo fui y le dije, mire, hermana, yo ya no aguanto más. Le dije, yo ya no sé qué hacer. Le dije, y yo no me acuerdo qué le dije ese día, pero yo me desahogué y me di, ella ahí estaba ya para dormirse, va, ella se levantó y me dijo, mira, Dailin, vos lo que necesitas es a Cristo. Y tú Eh, estabas llorando ahí sí, con yo le dije, yo ya no puedo. Entonces me dijo, vos lo que necesitas es a Cristo. Entonces, vos tenés que aceptar. Váyale, ¿qué tengo que hacer? Le dije. Repetí después de mí, me dijo. la Entonces, oración de sí, fe. la oración de fe. Entonces ella me dijo y empecé a orar. Y me decía, decirle a Dios que te perdone por todo lo que has hecho. Por todo, por todo. Yo empecé a decirle, Señor, perdóname porque hice esto. Perdóname porque hice el otro. Perdóname porque en un momento sentí odio o rencor por mis papás. Perdóname porque tal vez en un momento yo dije, tal vez es preferible que se hubieran muerto, no sé, va, todo eso malo. Yo empecé a decirle a Dios, Señor, perdóname por esto, perdóname por el otro, perdóname, perdóname. Y ahí fue como yo le entregué mi vida a Cristo. Por eso yo cuando oro por alguien, trabajamos mucho en lo que es intercesión, oración. Yo le digo, Señor, revélates, revélates. Que ellos puedan tener un encuentro personal, porque yo sé que solo eso puede transformar a la gente. Darling, estoy yo con un nudo en la garganta, conmovido, ¿verdad? Eh, mm, Hay algo que tenemos que resaltar acá.
cómo es que Satanás ha destruido cantidad de vidas, ha llevado a cantidad de jóvenes a Exacto. quitarse la vida, al suicidio, a pensar en que ya no tiene sentido la vida. Y Dailin, yo ahorita que escuchaba tu testimonio donde fuiste a Costa Rica, evangelizaste a un muchacho que estaba totalmente perdido en las drogas, luego lo ves en la iglesia servir, lo ves ¿qué? Por las redes Ajá, sociales, lo ves que ahora está sirviendo en la iglesia. O sea, todo eso se hubiera perdido. O exacto. sea, ¿a cuántas personas le has hablado de Cristo? Todo eso se hubiera Montón. perdido si tú tomas la decisión en ese Sí, momento de quitarte la vida. Satanás quiere acabar con el propósito de Dios en la vida de cada persona. exacto. Sí, la verdad es de que el enemigo, por eso me impacta cuando Moisés nace y Jesús. Mm. Porque Moisés y Jesús no nacieron ay, qué bueno con baby shower, ¿verdad? Como Ah, ahora sí, y sí. todo, no. Ellos estaban siendo perseguidos por la misma muerte, Exacto, porque eran dos salvadores, exacto. ¿verdad? Las dos figuras ahí. Sí, ¿verdad? Jesucristo, el salvador del mundo, y Moisés que iba a El salvar Salvador del pueblo exacto, de del Dios. pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se levantó? No hubieron mariachis, ¿verdad? No hubo No. bombas. No, ese día el enemigo andaba usando gente para ver cómo destruir ese propósito, porque si Moisés hubiera muerto ese día, el pueblo, Sí, el sí, propósito de en él era cautiverio, ¿verdad? Si hubiera sido el cautiverio y no sabemos qué más. Si Herodes hubiera encontrado a Jesús y lo mata ese día que nace, ¿qué hubiera sido de nosotros? exacto. ¿Verdad? Entonces, el enemigo empieza a dañar si podríamos decir así, desde el vientre, Desde el vientre, ¿sí? desde Desde el pequeño. vientre, el aborto, El aborto. ¿sí? Wow, para Fue el aquellas aborto. personas que nos escuchan y Exacto, que han pensado, voy a abortar, que eso, exacto, Satanás quiere destruir el propósito de alguien exacto. con un Así es, propósito grande de parte de Dios. así es. Entonces, nosotros no vemos eso, pero el enemigo está ahí. No, él no lo va a lograr, pero dice, ¿verdad? La palabra que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, claro, duele pasar el proceso, duele, pastor. Duele, claro. Quedan, cicatrices quedan. Yo a veces me recuerdo, y yo le digo, cuando voy en mi carro manejando, le digo yo, Dios mío, gracias, porque si no fuera por ti, no sé dónde estaría hoy. A veces me gusta mucho Romanos 8:1 que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que Aleluya, no a mí andan me conforme gusta a la también carne, eso. sino conforme al Espíritu. Yo le digo, Dios mío, gracias, porque a veces mi pasado viene y me atormenta. Dice, hiciste esto, hiciste el otro. Y hay veces hay cosas que solo uno sabe, ¿verdad? Y eso lo atormenta. Pero luego recuerdo que dice la palabra que Él nos justificó y nos santificó con una ofrenda, ¿verdad? Y para siempre. Entonces digo, y que sí es cierto, fallé. Es cierto, hice esto que no tenía que hacer. Pero Cristo ya pagó. Ya, ¿Cuál es el problema? ya. Estoy Eso saldada. erais vosotros en otro tiempo, dijo Pablo. Exacto, Eso era. exacto. Ustedes fueron ladrones, ustedes fueron lo que Ujú, hubieran sido, pero fueron en otro tiempo. exacto. Pero gracias a Cristo somos lo que somos hoy. Así es. Entonces Dios ha sido fiel. Dios ha Daily, sido. ay, es que el tiempo se nos va, entonces, está tremendo Sí, el testimonio, pero sí. Dailin, a partir de ahí también, a pesar que tu mamá es la primera que empieza a buscar de Dios, luego vas tú y todo, pero al final tú fuiste ese apoyo espiritual para la Sí, familia. sí, al final, a veces no me gusta decirlo, ¿verdad? Pero mi mamá pues siempre lo dice, de que el cargo espiritual cae sobre mí, ¿verdad? Y yo lo elijo. Yo también lo elijo, pastor. Tú lo Sí, elegís. yo lo Me elijo. gusta lo que estás Yo lo diciendo. elijo, sí. Porque muchas veces, lastimosamente, a veces los hijos queremos que cambien los padres. Ajá. Y estamos esperando hasta que el padre cambie, yo voy a cambiar. Pero si ellos no lo hacen, pues hagámoslo nosotros. De ahí vamos a disfrutar y vamos a cosechar. Entonces yo dije, bueno, le dije, por eso me encanta y me encanta Josué. Cuando dice, ¿verdad? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Ese yo quién es? Uno que decide levantarse. Si no es la mamá, pues el papá. Si no es el papá, pues el hijo. Pero Alguien tiene que tomar la con uno, responsabilidad. como dijo hermano Miguelito, con uno que se levante, Dios va a hacer grandes cosas. Y así va a ser. Entonces, Uno necesita a Dios. yo digo, bueno, a ver la necesidad, ¿verdad? Dice, no me acuerdo ahorita el texto, pero creo que es Isaías, dice que buscó a alguien que hiciera vallado Ujú. y no lo encontró, Guau. ¿verdad? Entonces yo dije, no, pues aquí estoy yo, ¿verdad? Sé que no va a ser fácil,
Tú tomaste y aceptaste la Yo responsabilidad dije, no, sí, yo dije, yo de quiero la que carga espiritual. yo quiero que mi familia sea salva y quiero que cambie, yo lo voy a hacer. Entonces ya empecé yo a servir, ¿verdad? El primer ministerio que tuve fue como mujer. Empecé a servir, empecé a trabajar como sublíder con mi hermana Angelina, y de todo, ¿verdad? Trabajar, todo, hacer limpieza. He trabajado con niños, con preadolescentes, apoyo en la femenil, apoyo a los jóvenes. Estuve en la directiva de jóvenes un tiempo, trabajo con misiones, ¿verdad? ¿Y cómo Entonces, es que, porque después, yo creo que también lo que te ayudó fue la parte del trabajo misionero, que te abrió la visión de lo que es, sí. del impacto que tiene la obra A de mí Cristo en el mundo. me impacta, todos los cristianos sabemos que hay necesidad. Exacto. Lastimosamente la iglesia se acomoda, Ujú. pero cuando usted prueba las misiones, usted no me va a dejar mentir, Claro. con que uno pruebe una vez las misiones, no estamos hablando de aquellas que le paguen hotel, que No, ya tienen su agenda, no, misión de dormir en el piso, de comer si donde hay comida, costeas tus gastos sí, por amor a las exacto, usted almas. dice, yo voy a ir, entonces yo voy a pagar mi comida, voy a pagar mi pasaje, entonces yo empiezo a ahorrar y yo pago los 2,000, 1,000, lo que hay que pagar, ¿verdad? Entonces ya usted dice, no, vale la pena, vale la pena. No, no me dio ahorita en mi mente, estábamos ay, no me acuerdo qué, es que son tantos lugares que no me acuerdo. Tantos países, sí. Exacto, no me acuerdo, creo que era en Nicaragua, creo que fue cuando estuvimos ahí en Olanchito, Ajá. una parte de como mucho narcotraficante. Fuimos a un lugar muy lejos y las casas quedaban, pero bien lejos, Ah, ¿verdad? sí. Andaba con mi compañera, ella era de Nicaragua, era la primera vez que iba. Y me dice, entramos a una casa a evangelizar. Y pasen adelante, nos dijeron. Y empezamos a hablarle al Señor, ¿verdad? Nos presentamos, ella es de Guatemala, yo soy de Guatemala, ella es de Nicaragua. Y empezamos a hablar de Dios y todo. Y dice la muchacha, ¿verdad? La señora, dice, míreme, yo nunca le voy a entregar mi vida a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le impide? Es que yo nunca voy a perdonar a mi suegra, me dijo. ¿Por qué? Mire, pastor, que yo ese día me quedé impresionada y lo cuento en la iglesia. Cargaba una blusa así sin mangas y se quita la manga larga. Y cargaba todos los brazos, así ves, fileteados, no sé cómo se le puede decir. Cortados. Sí, Cicatrices de sí, cortaduras. así. Pero seguida, lo que quiero decir es que iba una tras de una, ¿verdad? Mire, me dijo lo que mi suegra me hizo, me dijo. Estaba toda cortada. Y ella dijo que por eso no le podía entregar su vida a Dios porque su suegra le había hecho. Y me decía el esposo, es que mi mamá no la quiere, me dijo. Hemos tenido muchos problemas. Entonces le empezamos a hablar, ¿verdad? Y le empezamos a hablar. Y el Señor impactado porque éramos jovencitas, ¿verdad? Y dijo, yo sí le voy a entregar mi vida a Dios. ¿Qué vas a hacer? Le dijo a la esposa, ¿va? Y ella sí va como entre el odio o el perdón, ¿va? ¿Qué hago? Y ella se puso a orar, es que mire, es que esto. Nosotros empezamos a hablar. No, dijo, voy a perdonar a mi suegra, dijo, y le voy a entregar mi vida a Cristo. Y mire, oramos por ella y yo le dije, Dios mío, cuando salimos, ¿verdad? Me puse a orar y dije, Dios mío, gracias. Porque si vengo desde Guatemala hasta aquí, tal vez a veces ni nos bañamos 2, 3 días, ¿verdad? Porque no hay agua, no hay sí, dónde. se va lejos. Y yo le dije, Dios mío, gracias, porque si por esta alma estuve aquí y pasé hambre, pasé desvelo, no me importa. Valió la pena. Valió la pena, valió la pena. Y hay testimonios, ¿verdad? Que hemos visto ay, no me acuerdo qué parte fue de la capital, que estuvimos con unos hermanos y había un joven que él no podía ni caminar, pastor, él se estaba arrastrando. Así fue como nosotros lo encontramos, arrastrándose ahí. Y estábamos esperando al otro grupo de misioneros, ¿verdad? Cuando una hermana Mercedes de Nicaragua, y le dijo, ¿por qué estás así? Le dijo, y le empezó a decir, él va, ¿qué le había pasado? Y nos llamó a todos, vengan todos, vamos a orar por él, vamos a orar. Y empezamos a orar, y ella lo ungió con aceite y empezó a ministrar sanidad. Y cuando nosotros nos venimos, lo dejamos parado, ¿sí? Parado, y él empezó a caminar, hermano, se empezó a levantar, y los hermanos lo agarraron, y él así, y empezó a caminar, y nosotros contando, yo dije, yo pensé que eso era mentiras, que eso tal vez no pasaba, pero sí pasa. En las Sí, misiones uno ve sí, milagros. sí, exacto. A veces uno no tiene la fe para que pasen. Sí, porque como Uno ora, pero no tiene la fe y Dios lo hace.
Y como no ha estado uno en ese ambiente de fe, porque ahí hay fe, Sí. ¿sí? Gente que ha ayunado 40 días, Eh, 50 días y una vida, pues, que se han esforzado por llevar una vida íntegra. El respaldo de Dios está ahí, ¿verdad? Y sí se ha visto cosas que en realidad uno dice, eso es eh, Dios trabajando. el tiempo se nos está yendo, pero Ujú, es impresionante para todos los que nos pueden ver y que denle en compartir a estos testimonios que son de gran bendición. amén. Dailin, en el 2014 te uniste a las misiones. Exacto. 2014 en noviembre. Mi primer evangelismo fue Villa Canales. Vía Canales, Sí. aquí local. Ajá, aquí local. Villa Canales, fue duro porque estaba la temperatura increíble. Nos levantamos a las 4 de la mañana a orar, ¿verdad? No se podía, pastor. Uno quería quedarse enchamarrado. Los hermanos bajaban con chumpa, con suéter, con gorro y el gran poncho envuelto, pero El frío era muy... era. Y luego ya, cuando yo te conozco trabajando en logística, Ujú, organizando 160 actividades diarias, exacto. 300 misioneros Sí. distribuidos, Ujú, viajando, esos viajes largos que nos claro. echamos. Yo te veo en todo eso. Y por eso yo decía, yo te veo y todos te pueden conocer ahora lo que haces para Dios, pero nadie conoce dónde venís. Exacto. Por eso es este programa, por eso es este material para mostrarle a la gente el poder de Dios. Así es. La verdad de que Dios no tiene límites, pastor. Dios, Él hace lo que Él quiere con quien Él quiera, ¿verdad? La palabra es clara y dice que no es para el que quiere ni para el que corra, sino para de quien Él tiene misericordia. Amén. Entonces, pues aquí estamos nosotros, prueba de eso somos nosotros, ¿verdad? Tal Sí. vez no somos los mejores, no somos los más competentes, pero a Él se le plació. ¿Y cómo le vamos a fallar? ¿Cómo le vamos a decir? A mí a veces me dice, ¿será que puede ser bien de cosas? Está bien. Usted me llamó, ¿verdad? Mire, Dair. Luego le dije que sí, porque es para Dios, ¿verdad? Yo tengo mi Ujú. trabajo, tengo mi negocio y me ocupo, pero yo digo, no, tengo que hacer espacio y hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Nosotros nos encargamos de lo de Él y se va a encargar de lo de nosotros. Yo te Ujú. agradezco, Dailin, porque también contar esta parte muy íntima del Sí, hogar, la familia, papá, mamá, no es sencillo. O exacto, sea, con tal de bendecir otras vidas. Yo te lo exacto. agradezco mucho. Dailin, el tiempo se nos está yendo. Yo quisiera que le dieras a los que nos escuchan, pues un mensaje a los jóvenes, a alguien que esté pasando esto. Le puedes dar un mensaje en este momento. Sí, la verdad de que el mensaje aquí en esta mañana es decirte, amigo, amiga, o tú que nos estás viendo en este momento y tal vez piensas que ya no hay salida, que tal vez tu familia ya no tiene futuro, ¿verdad? Mm, Que tal vez la salida es el divorcio, que tal vez la salida es el suicidio, el dejar ahí y huir. Yo te tengo la solución. Como dijo el pastor, están así porque quieren. Cristo es la solución. ¿Sí? Cristo es la solución. El reconocer que necesitamos de Él, el reconocer y decirle, Señor, yo ya no puedo, yo ya hice esto, ya hice el otro, ya fui aquí, ya fui allá, pero no encuentro solución. Y inclinar ahí donde están, ahí en ese momento, no ir a buscar una iglesia, ahí donde está y decirle, Señor, yo no puedo sola, necesito de tu ayuda, mi familia se me está yendo de las manos, mi matrimonio ya no tiene solución, ya mis hijos, tal vez mis hijos están descarriando, ¿verdad? Tal vez ya están en las drogas, ya están en ese punto donde ya no hay salida. Invocar al nombre del Señor. amén. En ese momento el Señor te va a escuchar, ¿verdad? Y vas a ver algo poderoso que Él va a hacer en tu vida, ¿verdad? Gracias, Dailin. Él, Dios no espera. Dios no espera, en 3 días voy a responderte. En un mes, Dios es un Dios de ahora. ¿Verdad? Él ahora puede hacer las cosas, Él ahora puede transformar. Busquen una iglesia que esté cercana, ¿verdad? Una iglesia cercana y empiece a ir, empiece a escuchar la palabra y Dios va a hacer grandes cosas en su vida, ¿verdad? Amén. Como le digo, mi familia tal vez no es la mejor del mundo, pero hemos visto a Dios. Gloria a Hemos Dios. visto a Dios en diferentes maneras, en la vida de mis papás, en su salud, en la vida de mis hermanos, aún en la vida de mis sobrinos, ¿verdad? Que han estado en momentos
críticos de embarazo de mi hermana y hemos visto a Dios. Dios ha sido fiel con nosotros, se ha glorificado y si lo hizo en mi familia, lo puede hacer en su familia. Gracias, Dailin. Gracias, Dailin. Bueno, se nos fue el tiempo. Queremos despedirnos de este programa. Agradecerte, Dailin, por aceptar la invitación. Gracias. Que sin duda alguna va a ser de mucha bendición este testimonio. Y bueno, nos despedimos en esta oportunidad de todos aquellos que nos ven. Siempre recordándoles que le den like, que se suscriban al canal, que compartan con la mayor cantidad de personas estos testimonios que sé que van a ser de mucha bendición. Agradecerle a Vida y Fe TV por la producción de este material y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo episodio. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Amén.